Durante años escuchamos que hay que estirar, que es importante hacerlo antes de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, incluso todos los días. Pero cuando empiezas a investigar, aparecen opiniones que indican cosas distintas. Algunos estudios sugieren que estirar antes de entrenar puede afectar momentáneamente el rendimiento en fuerza y potencia, y algunos expertos dicen algo todavía más curioso, que cuando estiras, ya sea porque sientes molestias o rigidez, no siempre el estiramiento se concentra en el músculo que creemos estar trabajando. Entonces, la pregunta que vamos a intentar responder hoy es si realmente necesitamos estirar. Muchas personas sienten rigidez al levantarse, tensión en la espalda, dificultad para agacharse, y un consejo muy común que escuchan es: te falta estirar. Detrás de esa idea hay una creencia muy extendida, que estas molestias aparecen porque los músculos se han acortado, que si te sientes rígido es porque te falta elasticidad y que la solución natural es estirar. Esta idea no apareció de la nada. Durante décadas, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, el estiramiento se popularizó enormemente en el deporte, la educación física y la rehabilitación. Se enseñaba que mantener músculos largos y flexibles ayudaba a prevenir lesiones, mejorar el rendimiento y evitar dolores. Y había algo que parecía confirmar esa idea. Cuando una persona se siente rígida y estira, muchas veces siente alivio momentáneo. El problema es que alivio y causa no siempre son lo mismo, porque sentir tensión no demuestra necesariamente que el músculo estuviera acortado. La creencia sigue vigente por varias razones, porque es intuitiva, porque llevamos décadas escuchándola y porque convierte un problema complejo en una explicación simple. Si está tenso, debe estar corto. Pero la realidad suele ser un poco distinta. Muchas veces la sensación de rigidez tiene menos que ver con músculos permanentemente acortados y más con llevar demasiado tiempo sin moverse. La mayoría de las personas actualmente pasan muchas horas en actividades que requieren poco movimiento, en el trabajo, en la casa, en los desplazamientos. Por lo general intentamos estirar los músculos que se sienten rígidos, aquellos donde sentimos molestias o creemos que están acortados. Pero hay un fenómeno interesante. Cuando haces un estiramiento que involucra varios grupos musculares, la tensión no siempre se distribuye de manera perfecta ni se concentra exactamente donde sentimos rigidez. Si tomo dos elásticos unidos entre sí, con distinta resistencia, y los estiro, el que tiene menos resistencia tenderá a deformarse más. Con el cuerpo pasa algo parecido. Imagina que sientes rigidez en la parte posterior del muslo y que efectivamente existe menor movilidad o mayor rigidez en los isquiotibiales. Para aliviarla, haces el estiramiento de intentar tocar la punta de los pies. Cuando haces ese movimiento, la tensión se distribuye por toda la cadena posterior, los isquiotibiales, los glúteos, la zona lumbar y otros tejidos que participan del movimiento. Entonces, el estiramiento no necesariamente se concentrará en la zona donde sientes más rigidez. Y en muchas personas, parte del movimiento ocurre primero en las zonas con más movilidad, como la zona lumbar o los glúteos, antes que los propios isquiotibiales. Por eso, cuando intentamos aliviar una zona específica, no siempre el estiramiento termina concentrándose en el músculo que creemos estar trabajando. Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que sientes rigidez en la parte posterior del muslo, en los isquiotibiales, y esta vez haces un estiramiento específico del músculo. Apoyas el pie a cierta altura, mantienes la rodilla extendida y llevas suavemente la pelvis hacia adelante. Es decir, consigues que el estiramiento se concentre mucho más en esa zona. ¿Cómo sabes que esa rigidez realmente se debe a un músculo acortado? Porque sentir tensión no siempre significa que un tejido necesite ser alargado. La sensación de rigidez no siempre viene del músculo. También puede aparecer porque un nervio está más sensible, porque existe irritación en otra estructura o porque el cuerpo está intentando proteger o estabilizar una zona.
Muchas veces esa rigidez puede funcionar como una respuesta de protección. En algunos casos puede reflejar una necesidad de estabilidad, falta de fuerza o menor control en una zona determinada. Es decir, que un músculo puede sentirse tenso no necesariamente porque necesite ser estirado, sino porque el sistema nervioso está manteniendo cierta tensión como estrategia de protección o estabilidad. Y entonces, si la causa de esa tensión no es realmente un acortamiento muscular, estirar no siempre resuelve el problema. Y en ese contexto, si el estiramiento se hace con demasiada fuerza, insistencia o buscando romper la rigidez, puede incluso aumentar la sensibilidad o la molestia. Por eso la pregunta no debería ser solamente en qué músculo debo estirar, sino también por qué se siente rígido y si esa causa realmente justifica estirar. Un concepto importante es que no todo lo que sentimos como rigidez significa lo mismo. Está la rigidez cotidiana, la que aparece después de muchas horas sentados, al levantarte por la mañana o tras pasar demasiado tiempo sin moverte. Y en esa rigidez el estiramiento no siempre es la herramienta más importante, porque el problema no suele ser un músculo permanentemente acortado. Muchas veces el cuerpo simplemente lleva demasiado tiempo quieto y cuando eso ocurre, la solución suele ser más simple: moverte, caminar, cambiar de dirección, usar el cuerpo. Pero existe otro fenómeno distinto, aquella rigidez que se instala lentamente con el paso del tiempo, cuando ciertas articulaciones y tejidos pasan meses o años moviéndose poco o siempre en posiciones parecidas. El cuerpo se adapta y esa adaptación puede reducir gradualmente el rango de movimiento. Aquí ya no hablamos solo de sentirse rígido hoy, hablamos de perder movilidad con el tiempo. Y es precisamente en este segundo escenario donde los estiramientos pueden tener más sentido. Es decir, cuando buscamos mantener o recuperar movilidad que hemos perdido por el paso del tiempo, la falta de actividad o la poca variedad de movimiento. No como una solución universal para la rigidez, sino como una herramienta para que ciertas zonas del cuerpo no vayan perdiendo rango de movimiento con los años. Existen zonas que tienden a perder rango de movimiento con el paso del tiempo y la falta de actividad. Y hoy revisaremos 4 de las más relevantes para la mayoría de las personas. Primero, los flexores de cadera. Pasamos muchas horas con la cadera en posición flexionada. Con el tiempo esa zona puede perder su capacidad de extenderse completamente y eso afecta cómo caminas, cómo te incorporas, cómo subes escaleras, cómo te mueves. Un estiramiento simple consiste en llevar una rodilla al suelo mientras el pie de adelante se mantiene apoyado. Desde esa posición, lleva suavemente la pelvis hacia adelante con el tronco recto. La sensación de estiramiento debe aparecer en la parte frontal de la cadera de la pierna de atrás. Mantén la posición entre 10 y 30 segundos sin dolor y con sensación tolerable de tensión. Segundo, la columna torácica. La parte media de la espalda necesita moverse en extensión y en rotación. Con horas frente a una pantalla, esa zona queda casi inmovilizada en flexión. Y cuando pierde rango de movimiento, el cuello compensa, los hombros compensan, incluso la respiración se vuelve más superficial. Un movimiento simple es el siguiente. Colócate en 4 apoyos, lleva una mano detrás de la cabeza. Desde ahí, gira lentamente el tronco llevando el codo hacia arriba. El movimiento debe venir principalmente de la parte media de la espalda, no del cuello ni de la zona lumbar. Realízalo lento y controlado, 5 a 8 repeticiones por lado. Tercero, pecho y hombros. Cuando los hombros pasan muchas horas cerrados hacia adelante, la parte frontal del pecho puede perder amplitud. Eso refuerza la postura encorvada y limita la capacidad del hombro de moverse con libertad. Apoya el antebrazo en el marco de una puerta, con el codo aproximadamente a la altura del hombro. Gira el cuerpo lentamente en la dirección contraria. La apertura debe sentirse en la parte frontal del pecho, no en el hombro. Mantén la posición 10 segundos y luego cambia de brazo. Y cuarto, las pantorrillas.
Si caminas poco, el tobillo tiende a perder rango de movilidad en flexión dorsal, es decir, la capacidad de doblar el pie hacia arriba. Eso, que puede parecer menor, afecta mucho cómo pisas y cómo el cuerpo absorbe el impacto al caminar. Apoya las manos en la pared, una pierna adelante y la otra atrás, el talón de la pierna trasera en el suelo y lleva ligeramente el cuerpo hacia adelante. Mantienes de 10 a 20 segundos. También es correcto destacar que hay otro escenario donde los estiramientos pueden tener más protagonismo. No por rigidez, sino porque algunas actividades exigen rangos de movimiento mayores que los que necesitamos para la vida cotidiana. La danza, la gimnasia, ciertas artes marciales o algunos deportes son ejemplos de ello. En esos casos, los estiramientos pueden ser parte del trabajo de movilidad junto con fuerza y control de esos rangos. Entonces, ¿vale la pena estirar? La respuesta es sí, pero probablemente no tanto como lo pensábamos durante años. Porque no toda sensación de rigidez significa que un músculo necesite ser estirado y muchas veces para la mayoría de las personas la mejor estrategia no es simplemente estirar más, sino moverse más. Usar el cuerpo durante el día, fortalecer los músculos y mantener las articulaciones explorando distintos rangos de movimiento. Los estiramientos pueden tener un lugar, sobre todo cuando buscamos mantener la movilidad que el tiempo y el sedentarismo tienden a reducir. Pero incluso ahí son una herramienta más y como cualquier herramienta, lo importante no es usarla siempre, es saber cuándo realmente tiene sentido. Porque el cuerpo no siempre necesita más estiramiento, muchas veces necesita más movimiento. Si te quedaste con la pregunta de por qué el cuerpo se siente rígido y qué tiene que ver el sistema nervioso con eso, tengo un video donde explico exactamente eso. Porque muchas veces la rigidez no viene del músculo y porque el cuerpo a veces simplemente deja de permitirte ciertos movimientos. El enlace está en pantalla y también en la descripción. Y por último, te quiero hacer una invitación. Si estás dando tus primeros pasos en el ejercicio y sientes que necesitas ordenar tu punto de partida, en mi asesoría individual de Sedentario en Forma, en una reunión en directo tú y yo, analizamos tu situación actual y definimos los próximos pasos concretos. El enlace a la asesoría está acá, abajo en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Saludos.